Buenas noches, nosotras somos estudiantes de la Universidad del Tolima, la sede es Cibaté. Mi nombre es Kimberly Najas y quien les va a hablar ahorita es Jenny Barón. Nosotras estamos en noveno semestre y estamos realizando esta entrevista para la materia de prácticas o pues para finalmente hacer nuestro proyecto de grado. Estamos con el docente William de la institución Gustavo Oríez Ramírez y les vamos a hacer las siguientes preguntas. Bueno, tenemos como primera pregunta, ¿cuáles han sido las estrategias pedagógicas que ha implementado en el desarrollo de aprendizaje con los estudiantes? Bueno, primero que todo, buenas noches. Muchas gracias por la entrevista y con mucho gusto contestaré sus preguntas. Entonces, bueno, con respecto a las estrategias pedagógicas, pues hemos utilizado lo que es el aprendizaje colaborativo, pero en casa por la pandemia. Entonces hemos trabajado a través de plataformas, enviando una guía y luego en las clases virtuales explicando la guía. Para aquellos estudiantes que no se conectan, entonces nosotros hacemos la grabación de la clase y la enviamos por el WhatsApp a los estudiantes que no tienen la posibilidad de conectarse. Esa es la estrategia pedagógica. Bueno, como segunda pregunta tenemos, ¿qué procesos de evaluación le ha permitido identificar cambios de aprendizaje en los estudiantes? Hemos utilizado la evaluación. Permitirme compartir algunas guías que hemos venido trabajando. Entonces, la guía trae su explicación y al final trae una rejilla eh, donde se hace la evaluación del estudiante. Por ejemplo, en esta rejilla hay una rejilla de seguimiento de estudiantes que se llama autoevaluación. Entonces, el estudiante, si alcanzó la competencia, se pone una X acá en la carita alegre o una X en la carita triste. Entonces, por ejemplo, acá reconozco los dos grandes grupos en que se clasifican el reino animal. Entonces, el estudiante ahí de esa manera. La guía trae muchas partes donde van a contestar algunas preguntas y a través de la respuesta que dé el estudiante, entonces se evalúa el conocimiento que él alcanzó. Por ejemplo, acá tenemos preguntas de verdadero y falso. Estas son la forma de evaluar el, el conocimiento de los estudiantes. Gracias. La tercera, las habilidades de los estudiantes le ha permitido identificar de qué forma puede utilizar estrategias que ayuden a mejorar los procesos de formación y los nuevos conocimientos en los estudiantes. Sí, hay estudiantes que tienen un aprendizaje rápido y hay estudiantes que tienen aprendizaje lento. Entonces, al ritmo, se trabaja al ritmo de los estudiantes. Con aquellos que van un poco lento en el proceso, nos quedamos en la clase virtual y se le explican un poco más las dudas que tiene, o se trabaja a través de llamada telefónica. Cuarta, ¿cuáles son las estrategias didácticas que le ha permitido mejorar los desempeños de los estudiantes? Estrategias didácticas, pues hemos tratado bueno, de utilizar con ellos los videos. Ellos hacen bueno, aquí uno lo que puede hacer es compartirle, por ejemplo, el link de alguna guía. Por ejemplo, ¿qué le digo yo? Acá estamos trabajando actividad de áreas de ciencias naturales en el universo de posibilidades, que estamos trabajando lo que es la Tierra. Entonces acá en la guía hay una dirección de YouTube. Entonces ellos tienen la posibilidad de darle clic ahí para ir a ese link. Entonces, por ejemplo, era en este caso esto. Saludos a Entonces todos. les Espero comparte que uno estén ahí. muy bien.
Yo soy tu el amiga video Rocío Carreón y el día de hoy. y con esa manera uno fortalece esas como las estrategias así didácticas más que todo. Luego ellos también hacen exposiciones, ¿no? Como trabajamos un grupo WhatsApp, entonces ahí se les manda a ellos las actividades por medio del video que se graba. Por ejemplo, acá esto lo enviaron hoy, a ver si hable. El desayuno. La distracción del muchacho en la tienda sobre los puntos de mi primera aduana. Llega el papá, nada tenía en las manos. Lindos ladrones. Ladrón, ladrón. Bueno, entonces esas son como esas son las estrategias didácticas que utilizamos con los chicos. Ellos hacen sus videos exponiendo, ¿no? Carteleras o ese tipo de actividades. Bueno, tenemos por acá otra pregunta que dice, ¿cuáles han sido las fortalezas y debilidades que han encontrado a partir de la virtualidad con los estudiantes? Las fortalezas han sido la disciplina, porque como aquí se maneja el micrófono, entonces yo le puedo cerrar el micrófono al estudiante y el estudiante pues ya no tiene cómo interrumpir. Esa es una forma. Las debilidades es la parte humana, ¿no? Porque no hay un abrazo, no hay un cariño, no hay un contacto físico. Entonces esta parte humana se ha perdido. Pero todo virtual es un poco distante. No es así como la sensibilidad, la humanidad. Bueno, teniendo en cuenta cómo hace la pregunta anterior, nos dice, ¿qué estrategias pedagógicas puede implementar cuando los estudiantes regresen a la presencialidad? Bueno, me centraré en lo que es el saber hacer, porque a mí me gusta que los estudiantes aprendan haciendo. No es pararse en el tablero y llenar tableros y que ellos eh, copien en el cuaderno, sino es haciendo. Más que todo, digamos un 70% que aprendan haciendo, el saber hacer. Mm. ¿Conoce el modelo holístico? ¿Has aplicado el modelo holístico en el desarrollo de sus clases? Hola Jenny, mucho gusto. Ay, buenas tardes. Buenas noches. Jenny, pues por ahí he tratado de averiguar, no lo tengo muy bien claro, pero sí lo conozco. Creo que es, se llama el representante, bueno, se me escapan Gianfrancesco, ¿sí? Ujú. Giovanni Gianfrancesco es el máximo representante. La otra pregunta. ¿Le interesa conocer en qué consiste el método holístico en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje? Claro, porque hay que actualizarse en en los nuevos modelos pedagógicos. No hay que quedarnos con la pedagogía tradicional, sino que hay que innovar, pues porque todo va cambiando y tengo entendido que en algunos países, en los países donde hay un nivel educativo alto, han implementado este modelo. Entonces, no nos podemos quedar atrasados a esto. No. ¿Le surge algún tipo de interés e implementar el método de enseñanza en aprendizaje holístico? Sí, sí me surgiría implementarlo, sí me gustaría. Seguimos con la siguiente. ¿Qué estrategias de motivación ha implementado con los estudiantes en actividades pedagógicas? Bueno, me gusta mucho el juego, ¿no? Sobre todo lo que son las rondas. Las rondas así que sean como dinámicas, como que le digo yo, por ejemplo, huele morenillo de café.
muele los granitos para usted, muele con las manos, muele con los pies, da la vuelta entera y empieza otra vez. Es así como juegos para iniciar. Y también Ujú. me gusta mucho implementar la música. Sí, claro. Otra pregunta. ¿La planeación es una herramienta o indicador que le ayude a desarrollar los procesos de enseñanza con los estudiantes? Sí, la planeación es muy fundamental porque de acuerdo a eso lleva uno lista las estrategias, las guías. Cuando inició la pandemia, pues empezamos a trabajar fue con las guías de Colombia Aprende, porque, porque no teníamos preparado nada y cuando llegó la pandemia nos tocó, entonces, eh, digamos, por acá tenía una guía de esas. Esta es una guía de Colombia Aprende. Aquí de grado quinto, Ciencias Naturales, unidad 3. ¿Cómo se organizan las células para formar un ser vivo? Entonces, como no teníamos nada planeado, no sabíamos que iba a venir la pandemia y nos tocó hacer guías, entonces listo, vamos a Colombia Aprende a ver qué hay. Entonces lo que hicimos fue trabajar estas guías, pero ya en lo que fue el segundo periodo, ya empezamos a hacer la planeación, entonces sí, la planeación es importante. Sin embargo, porque por ejemplo acá enviábamos las guías, pero como se dan cuenta vienen a color. Ujú. Sin embargo, cuando la imprimían a los estudiantes las imprimían eran en blanco y negro. Y por ejemplo, lo de la célula es tan importante el color para mirar los tejidos, para mirar la sangre, sobre todo los tejidos. Entonces, fue un poco difícil, ¿no? Porque en el blanco y negro no se percibía eso. Ya después que ya planeamos, entonces ya enviábamos las guías, era a blanco y negro. Como pueden observar, estas ya vienen es a blanco y negro, a blanco y negro, porque para que queden bien, para que no se pierda la impresión, ¿sí? Sí, claro. Bueno, Muchas gracias, profe, por permitirnos hacer la entrevista. por su tiempo. con mucho gusto. Por ahí me llegó una encuesta de parte de ustedes y claro que se les realizó a los niños. Por acá creo que está. Quería despedirme con eso, de que le hicimos la encuesta a los chicos. Eh, Ustedes la enviaron. Acá está la encuesta. Entonces ya algunos la entregaron. Ya algunos entregaron esa encuesta y pues sí, la manera que es mediante Cuando no quiero entrar. un video respondiéndoles a la encuesta. Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes. Para mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, la Universidad del Tolima nos ha colaborado con elaborar una encuesta desde la licenciatura de Ciencias Naturales. Desde el CAC Cibate para la institución Escuela Rural Gonzalo Jiménez de Quesada, municipio de Granada, Dinamarca. Esta encuesta va para estudiantes de grado cuarto y quinto. Entonces, hay que marcar con una X la respuesta correcta. Entonces tenemos siempre, casi siempre, algunas veces y nunca. Entonces, por ejemplo, en el número 1 dice la pregunta, ¿tengo dificultades en mi aprendizaje? Bueno, entonces eso era como para mostrarles cómo se realizó cómo se hacen las clases con la encuesta que ustedes nos enviaron. Bueno, muchísimas gracias por su entrevista. Espero que les sirva. Ay, muchas gracias, profesor. Gracias por su tiempo y por permitirnos este espacio que ha sido bueno.
para nuestro avance, para nuestro proyecto. Y esperamos poder aplicar y tenga un buen resultado, pues claro está en la escuela. Bueno, muchísimas gracias.